Amables televidentes, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Una de las personas en República Dominicana que más conocimiento de causa tiene de los procesos electorales, las elecciones presidenciales en nuestro país, como he dicho, es Melvin Mañón, a quien agradezco que me visite en La Hora con Gregory. Luego de darte la bienvenida, te digo lo siguiente, Melvin, tenemos elecciones en unos días en República Dominicana. Siempre has abogado porque tengamos gobernantes y quienes nos dirijan, en el mejor sentido de la palabra, lo mejor intencionado posibles y lo más eficientes. Sin embargo, a través de los años, sigues teniendo quejas de lo que nos ha gobernado, de quienes nos han dirigido, por los resultados de los estudios mercadológicos, encuestas. Parece ser que la apreciación que hay, la percepción que hay es de que se mantenga el actual gobierno, aparentemente. Si es así, nueva vez te vas a sentir que lamentablemente no ocurrió lo que tú has deseado durante años, como dije. Tu comentario al respecto. Mira, los pueblos como el nuestro viven una serie aparentemente interminable de paradojas. Que Luis se quede es posible, aunque políticamente a él le convendría perder. Y tú dirás, ¿qué disparate ese? Muy sencillo. Las encuestas de aquí, para mí, no solo no tienen mérito, pueden tranquilamente representar lo contrario. Yo no consigo encontrar en la calle, y pregunto, ¿sabes? Yo entrometido y necio, y antipático he sido siempre. Eso no es una novedad. Yo nunca he sido simpático. Yo no consigo encontrar a nadie que me diga que apoya a Luis o que va a votar por Luis. Por lo tanto, el 70, el 58, el 60, para mí eso y pluma de burro es exactamente lo mismo. Luis tiene un problema. Yo no descarto la posibilidad de que él se imponga. No lo descarto. Pero despojado de toda legitimidad. Pero sí dentro de la legalidad, uno entiende, porque no se ha escuchado lo que es fraude a la vista. No, porque ya la legalidad, ya Luis la vulneró en infinidad de ocasiones. O sea, por ahí andan unos videos con declaraciones de Luis candidato, increpándole, imputándole a Danilo el uso de los recursos del Estado, el transporte, los helicópteros, las inauguraciones, la publicidad gubernamental. O sea, toda una letanía de pecados electorales. Y Luis ha incurrido en los mismos pecados, más otros que tal vez ni siquiera estuvieron presentes en el reinado de Danilo. Luis no tiene posibilidad de ganar estas elecciones. Luis puede imponerse, ganar, no. Luis no gana de ninguna manera. Pero sí puede quedarse como presidente de la República. Pero despojado de legitimidad y con el agravante de que yo no veo cómo pueda durar los 4 años. No lo veo. No lo veo. Tal vez ya a mi edad uno se pone miope o qué sé yo, le falta la visión. Pero tú no usas espejuelos, por lo que veo.
Bueno, de vez en cuando. ¿Y qué pasa entonces con el elector? Porque el elector, todo ciudadano dominicano que tiene 18 años o más, posee una cédula que le da posibilidad de votar. Entonces, un elector puede sentir cómo está su bolsillo, que es lo que más incide normalmente para que uno tome una decisión el día de las elecciones. Entonces, Melvin, ¿qué es lo que pasa con el elector? ¿Que el elector le gusta lo que le hace daño? No. ¿A qué tú llamas el elector? A mí, por ejemplo. Yo voy y voto por Luis. Tú, por al ejemplo. igual que yo, eres un elector atípico. O sea, tú no eres representativo del grueso del electorado como no lo soy yo. Como no lo respeto, Muy bien, entonces con más razón. Y ese grupo de gente que es cuantitativamente mayor y por ende cuantitativamente decide quién obtiene mayor votación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vota por lo que aparentemente no le conviene? ¿Qué es lo que sucede? Y no lo digo por lo que dices que va a suceder posiblemente ahora, sino también por lo que ha pasado, como dije al inicio, durante muchas elecciones. Mira lo que pasa. Cuando yo estudiaba administración de empresas en Estados Unidos, había un concepto que se llamaba brand loyalty. Brand loyalty, o sea, lealtad de marca. Brand loyalty. Cuando yo era chiquito, los mejores zapatos o los más famosos eran Freeman o Florsheim. Entonces, había gente que yo la veía, la conocía. Y claro, yo nunca pude ponerme unos Florsheim, ni Freeman tampoco. Pero el buen gusto, la elegancia dictaba que tú te pusieras unos zapatos de esa marca. Entonces, la gente que podía pagar unos zapatos de esos, los compraba, pero además era leal a esa marca. Lo mismo ocurría con cosas más triviales, la pasta de tomate, la pasta de dientes, el aceite, una serie de cosas. Pero la evolución del mercadeo, los últimos 40 o 50 años, echó por tierra eso. Nos da diferentes opciones. No, la gente no tiene el menor respeto por la lealtad de marca. Ya entiendo. Hay gente que decía, yo nada más vuelo en Pan American, o yo nada más vuelo en American, o en Eastern, o en Delta. La gente vuela por precio, excepto los que pueden volar en cualquier aerolínea y pagar cualquier tarifa. La gente compra jeans, la gente compra carros, televisores, ya por precio. Y entonces, ¿cómo ese ejemplo? No hay lealtad de marca. Bien, ese ejemplo tan cierto, ¿cómo tú lo traspolas en República Dominicana al día de las elecciones cada 4 años, con el grueso del votante? Porque lo importante no es lo que ocurre el día de las elecciones, es lo que ocurre el día antes y los días o años posteriores. O sea, el voto de la gente, por lo general, es un voto oportunista. Ahora, dámelo mivalante.com. Me decía un campesino ilustrado, vecino mío, dice, Mañón, en Madre Vieja hay gente que ya, oye bien, que ya ha cogido fiao contando con la venta del voto el día 19. Y yo le creo. Dime si tú entendiste lo que estoy diciendo. Ya ese hizo su convenio, ya con él hicieron un convenio. No, es una cultura establecida. Ya él sabe que alguien va a aparecer. Claro. Okay. Eso es un mercado, alguien va a aparecer. Y él va a tener un ingreso ese día. Pero ya una parte de ese ingreso o la totalidad ya está comprometido, ya lo cogió fiado. Contando con la compra de votos el día 19. Entonces, tú le preguntas, ¿por qué tú vas a votar? No le importa. Y después que vota,
tampoco le importa. O sea, porque así como no hay lealtad de marca, porque tú te montas en cualquier aerolínea en función del precio del pasaje y los niveles mínimos, ¿no?, naturalmente, de seguridad y servicio que te ofrezcan por ese precio, entonces no tienes remordimiento ninguno. ¿Y entonces qué significa eso? Que todos lo hemos entendido, lo que tú dices. Eso significa, y esa es la parte que Luis y ese tipo de gente no entiende. Mira, los predecesores de Luis han hecho lo mismo que él está haciendo ahora y no le pasó nada. Legalmente hablando. Sí, legalmente hablando. Pérdida, sí, de credibilidad, de prestigio, de estatus, de credibilidad, sí. Pero ninguno está preso. O sea, ninguno está viviendo lo de los dos presidentes salvadoreños, un presidente guatemalteco, uno panameño, uno ecuatoriano. O sea, creo que hay 12 o 13 ejemplos de presidentes perseguidos o presos. Hoy día. Entonces, por aquí no. Aquí ni siquiera se le pregunta al presidente. Acuérdate que todo el escándalo de Odebrecht no empezó por una denuncia a la prensa dominicana. Eso se denunció en la prensa internacional y aquí no hubo manera de ocultarlo y al final se publicó. Entonces, mira lo que yo te quiero decir. Luis y su entorno, ellos tienen razón en creer que pueden hacer esas cosas porque ya sus predecesores la hicieron y no le pasó nada. El error está en no entender que entramos en un cambio de época. Entonces, ¿y eso qué significa? eso significa, a menos que yo esté equivocado, muy equivocado, lo cual por supuesto es posible, que Luis la va a pasar muy mal. Muy mal. ¿Cómo y por qué? Mira, durante años, a medida que Danilo Medina se desgastaba, Luis no subía en las encuestas. Luis siempre estaba en un 30 y pico. ¿Qué es lo que decide el electorado? Y no ese elector de allá de Madre Vieja, no. A ti y a mí, ¿qué es lo que nos decide? Nosotros somos como independientes los que inclinamos la balanza y decidimos que había que votar por Luis, aunque no nos gustara. A mí no me gustaba, pero yo voté por Luis. Porque la decisión era deshacernos de Danilo Medina. Ya. Entonces, ese fue el voto, pero ese voto no era de Luis. Ese era un voto contra Danilo Medina. Entonces, una parte del país, de la cual posiblemente yo termine incluido, llegamos a creer que Luis era diferente, que Luis era más decente que Danilo, no lo es, que Luis era más honesto que Danilo, no lo es, que Luis era más sensato, un poco más humilde, o sea, que no estaba impregnado de esa autosuficiencia, ese desprecio que caracterizó el último año y pico de Danilo, que olímpicamente despreciaba la opinión pública, simplemente no la tomaba en cuenta. Entonces, Luis daba la impresión, lo que era un
carácter vacilante, timorato, nosotros lo leímos erróneamente como el comportamiento de una persona en ánimo de conciliar, de no alimentar enfrentamientos inútiles. Pero Luis se descarriló. Cometió errores gravísimos desde el principio, gravísimos, terribles, imperdonables. Pero no había generado esa actitud canalla que hoy en día lo caracteriza. ¿Y qué te motiva? Es que yo soy testigo de primera línea. En el aspecto político. Mira. Yo fui acompañando a Roque Payá 2 veces al Palacio Nacional en el primer año de la gestión de Luis. ¿Motivo de esa visita? Fuimos a llevarle la documentación que amparaba el fraude descomunal en que incurría Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación. Todos los papeles del mundo lo llevamos a esa señora Raquel Peña, le explicamos en qué consistía el fraude, cuál era la magnitud, la naturaleza, todo. ¿Y sabe por qué lo hicimos? Convencidos de que Luis iba a resultar un daño reputacional producto de la gestión que estaba haciendo Fulcar. Y para ayudarlo a él y al país, que no se merecía un fraude de casi 15,000 millones de pesos, fuimos. Pero nosotros pudimos haber denunciado eso en la prensa. ¿Resultado de esa visita, de esa gestión? Ante ustedes, por lo menos. Te lo digo en dominicano o en alemán. Bueno, el resultado es evidente. Dime que te lo diga en dominicano. Es grosero, pero... ¿Qué pasó? Ni mierda. Eso fue lo que pasó. Nada. Y volvimos con otra denuncia. Igual, documentada, con números, documentos, que la gente espontáneamente no los traía. Nosotros lo verificamos y volvimos donde esa señora. Sí, mire, el fraude aquí. Y por esa línea, mira, el fraude en estadística, el fraude en la Secretaría de la Presidencia, el fraude en el Ministerio de la Vivienda y el fraude en obras públicas. Llegó un momento en que nosotros entendimos que a Luis no le importaba. Pero esa vía no era institucional, formal, porque la primera dama no tiene ningún rol institucional, valga la redundancia, en este momento en el Estado. No era la esposa de Luis. Bien, la vicepresidenta. Ya. Sí. Incluso me acuerdo que la primera vez ella publicó en sus redes sociales fotos de nosotros, más nunca. Y después de eso, después de la segunda vez, nunca dio cita, nunca respondió la llamada, nunca levantó el teléfono, nunca. Entonces, de ahí, meses después, depositamos el caso no de Fulcar, de Macarrulla, en la Procuraduría, y de ahí decidimos ir a la calle El Medio y denunciarlo todo, o sea, porque era evidente que Luis no tenía la más mínima intención de hacer nada, como no ha hecho nada al día de hoy. Nada. Dime. Entonces, ¿qué tú haces? Incluso la decisión de entrar en política deriva de ahí. O sea, a raíz de eso, entonces, resulta que tenemos un meses, candidato presidencial. Un par de años después dice, pero no importa, o sea, se le está diciendo en privado para ayudarlo.
y ayudar al país. Ya. No le importó. Te digo algo, Luis no sirve. No sirve, te lo digo así. No sirve. Un carajo a la vela. Ahí no hay mérito. No hay mérito. Y no me merece ningún respeto, ojo, porque no me respeta a mí como ciudadano. ¿Por qué tengo yo que respetarlo a él? No, es que no. Y asumo las consecuencias. Pero no tiene mérito. No sirve. Pero ¿No es piensas por ladrón, que sean no muy... es por sinvergüenza que los dominicanos lo van a crucificar. Es por vendepatria. Ojo. Vendepatria literalmente hablando, porque se interpretaría por el tema haitiano, ¿o qué? Por el tema haitiano. Por el tema haitiano. Claro. Pues aquí ¿quién gobierna? Luis, ¿no? Aquí gobierna la ONU. Pero en la ONU ¿quién gobierna? La Agenda 2030. El presidente ha manifestado en distintas ocasiones que él no se pliega ante la ONU. De la boca para afuera. Lo que importa son los hechos. Ve a la frontera. Yo estoy harto de ir a la frontera. Ese flujo no se ha detenido. No hay tal muro, no hay tal control, no hay nada. Todo es plepla. Basura, palabra, ¿no? Ahí no hay nada. Nada. Entonces, la gente lo ve en la calle, en todas partes. O sea, antes, por ejemplo, la mendicidad haitiana en la calle de aquí era un fenómeno que tú lo detectabas en 2 o 3 esquinas. Ya no. Entonces, nosotros no tenemos instituciones sólidas, saneadas, resueltas, experimentadas, que sean capaces de poner orden. Porque no es que los haitianos sean más malos que nadie, no. Ese no es el problema. El problema es que la deslegitimidad del poder descendió hace tiempo a todos los niveles de la fuerza de orden público. Aquí no hay... Mira, un general hoy en día un general tiene menos autoridad práctica y real que un teniente hace 30 o 40 años. ¿Tú no has visto cómo la policía entra en algunos barrios? Piden permiso. ¿Tú no has visto cómo las comunidades rehúsan entregarle, por ejemplo, un motorista o un perseguido con razón o sin ella? Ojo, porque con frecuencia se trata de delincuentes reales, o sea, que han cometido un delito, los persiguen, van y se refugian en un grupo de gente. Y la autoridad de orden público no se atreve a actuar, no se atreve. Hay muchos videos que evidencian eso, muchas situaciones que evidencian eso. Pila. Antes de que el segmento de irnos a la pausa finalice, cuando mencionas a Roque Espaillat, producto de la situación que ustedes llegan a la conclusión, hacen tienda aparte, en el mejor sentido de la palabra. Claro. Roque Espaillat hoy es candidato presidencial de un partido, el Partido Esperanza Democrática. Vemos en algunas encuestas que inclusive por encima de partidos como el Revolucionario Dominicano marca mayor preferencia, a pesar de tener un lenguaje radical en campaña. No es a pesar de, no es a pesar. Es por. Precisamente, ahí voy. ¿Se mantendrá esa línea en el tiempo, que utilizando claridad en el lenguaje, en las exposiciones, porque pasa este periodo electoral? ¿Se mantendrá esa actitud por parte de Roque Espaillat? ¿Se mantendrá? ¿Lo tendremos a él como figura política después del 19 de mayo? Pase lo que pase.
Yo entiendo que sí, porque mira lo que pasa. La sociedad dominicana, a diferencia de la argentina, la guatemalteca, la brasileña, no ha vivido un ajuste de cuentas. Lo ha estado posponiendo. Entonces aquí se han acumulado riquezas por un lado y pobrezas por el otro. Beneficios por un lado, injusticias por el otro. O sea, este país ha progresado, sí. Claro que ha progresado, eso no es mentira. El problema es que cuando un país progresa, pero no lo hace conservando niveles determinados, o vamos a decir, funcionales de equilibrio, va generando grietas que se transforman en farallones cataclísmicos. Entonces mira lo que pasa. Cualquier persona aquí hoy tiene un poco más de prosperidad que hace 30 o 40 años, pero se siente infinitamente más desgraciada que igual persona en situación similar hace 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque es que hay un concepto de relatividad en lo que es la riqueza y el bienestar. La gente no mide, ni aquí, ni en China, ni en Pakistán, que ahora está mejor que hace 30 o 40 años, porque tiene un transporte más cercano, un hospital más cercano, una carretera entalviada, a diferencia de un terraplén. No. La gente mide el bienestar por lo que le falta en función de lo que tienen los de al lado. O sea, mira la diferencia con el de al lado. Porque es relativo. Ya. En Boston yo aprendí, no me acuerdo el nombre de él ahora, tipo rico de una familia muy pudiente. Él demostró que en los años 60, por ejemplo, los ingresos de un ejecutivo en una corporación eran 43, 44 veces mayores que los de un asalariado promedio. Hoy son 700 y pico de veces mayores. Wow. O sea, es lo que el parangón que trae esa República Dominicana, de lo que pasa con el de al lado. Exactamente lo Una mismo. pareja de jóvenes es muy difícil que pueda conseguir una vivienda propia en este país. Es lo mismo. A menos que el papá, la mamá lo auxilien. Entonces no es que... Yo me acuerdo de mi infancia, mi adolescencia. A pesar del tiempo transcurrido, ¿cuánta gente en Puerto Plata tenía carro? Eran 3 gatos. Ahora cualquiera tiene un carro, como dice. Muy bien. Pero no son felices, por eso se sienten más desgraciados que nunca. Interesante ese esbozo que haces. Muy profundo, interesante. Así funciona. Bien. Melvin, vamos a hacer una pausa. Hablarás sobre temas de países que tienen situaciones políticas y económicas y hasta de guerra, para que nos ilustres. Hay muchos temas que tratar en el plano internacional. Melvin Mañón en esta noche en La Hora con Gregory. En breve retornamos.